Vamos a inclinar el rostro para una oración en esta hora. Amado Padre, enséñanos. Tú eres el único que nos puedes enseñar. Enséñanos tu revelación. Enséñanos tu sabiduría. Enséñanos tu profecía. Y enséñanos tu gracia para salvarnos del pecado. Guárdanos en esta hora, Señor. Temblamos al abrir tu palabra en esta hora y te suplicamos que nos constituyas en ti. Así como constituiste los ángeles en tu imagen y semejanza. Así como constituiste la primera familia de la tierra, Adán y Eva, en tu imagen y semejanza. Señor, constitúyenos a nosotros ahora en tu imagen y semejanza para un día poder volver a ver tu rostro. Perdona nuestros pecados, Señor, y danos el amor a la verdad. Lo pedimos, lo agradecemos, te lo suplicamos todo en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, apreciados hermanos, vengo con mucho temor y temblor ante ustedes, porque este libro que nosotros conocemos tanto, que deberíamos de conocer muy bien, este libro que comenzó a ser revelado desde mediados del siglo antepasado, que ha sido el fundamento de esta verdad gloriosa del adventismo del séptimo día. Debería de estar enraizado en cada célula, en cada pensamiento, en cada cromosoma y en cada gene nuestro, si realmente sabemos qué es revelación. Después del pecado, el Señor tuvo una gran necesidad contigo. Una gran necesidad ha tenido el cielo después del pecado con nosotros, los pecadores. Una gran necesidad. Esa gran necesidad que ha tenido el cielo por ti, por mí, por cada uno de nosotros, se llama revelación. Después del pecado, Adán quedó ciego. Adán quedó cuitado. Adán quedó miserable. Adán quedó desnudo. Pero no sabía. No sabía que ahora era un cuitado. No sabía que ahora era un miserable. No sabía que ahora estaba desnudo y que era ciego. Adán no sabía el poder del pecado, el misterio del pecado. Este servidor también ha experimentado lo mismo, miserable, cuitado, desnudo, ciego, sin revelación. Y que
Y qué terrible. Y qué terrible es ese estado de ser desnudo, de ser cuitado, de ser miserable, de ser pobre, de ser ciego y no saber qué soy. Terrible. Adán quedó así después del pecado. Y todo pecador queda así a partir de cometer su primer pecado. Yo no sé si nosotros tenemos récord y somos conscientes de nuestro primer pecado. Pero el resultado del pecado es estado miserable, estado cuitado, estado de pobre, estado de pobreza, estado de ceguera y estado de desnudez, y no percibirlo. Así quedó Adán y Eva después de su primera desobediencia. Tomando en cuenta esa condición que nos da el pecado, el Señor se propuso suplirla. El Señor se propuso realizar un esfuerzo por manifestarse al hombre, por manifestarse a ti y a mí, y no dejarnos en tiniebla, ni en desnudez, ni en ceguera, ni en pobreza. Y entonces desarrolló el plan de conocimiento que nosotros llamamos revelación. Dios se revela al pecador. Dios se revela al hombre perdido. Lo primero que hizo con Adán después de que Adán pecó fue revelarse. Y descendió y le preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Adán estaba escondido. Fue el primer hombre que se dio cuenta que estaba desnudo. No fuimos creados para ver nuestra epidermis. Nosotros fuimos creados con el vestido de luz, con la epidermis de luz. Misterio ese vestido, misterio esa piel que el Señor nos dio en la creación cuando nos formó en su imagen y semejanza. La perdimos por el pecado. Y el pecado, ustedes saben que es la transgresión de la ley de Dios. La transgresión de la ley de Dios es volver el no en sí el Señor probó a la primera pareja con un no. Solamente un no. Solamente un no. Fue la revelación de Dios para protegerlos y darles inmortalidad para siempre. Y les colocó una prueba tan sencilla, una prueba demasiado sencilla, al alcance de ellos para obedecer, porque habían sido creados para ser la imagen de Dios y eran sencillamente criaturas, no eran creadores. Todo aquel que se olvida que es criatura se vuelve creador en sí mismo, como Lucifer. Qué desgracia tan terrible. Volvernos creadores, sentirnos autónomos, sabemos que somos el más, que estamos arriba. Hermanos, perder la conciencia de criatura. El Señor les colocó esa prueba para hacerlos conscientes que eran criaturas, que tenían que depender del Creador, del que hizo los cielos y la tierra,
Hoy los pecadores hemos perdido esa conciencia. Somos autónomos, somos soberanos, somos los únicos. Y no sabemos, desconocemos que hay alguien que nos creó, que nos dio la vida y que un día nos llamará a juicio sobre toda cosa buena o mala. Pero aquí está Adán y Eva, en el jardín del Edén, con el primer mandamiento. Interesante la naturaleza del primer mandamiento. Tenía que ver con la comida, tenía que ver con el apetito. El primer mandamiento. Y el Señor le dijo, de todo esto pueden comer. Y yo no alcanzo a imaginarme todo lo que el Señor hizo para que ellos comieran en el jardín del Edén. De todo esto pueden comer. De este no. El primer no en la historia de este universo, hermanos. El primer no en la historia, y yo me atrevo a decir, de este universo. De lo que nosotros conocemos de que está revelado, el primer no de la historia de este mundo creado por el Señor, donde no había pecado en esta tierra, donde no había sombra de pecado en esta tierra, ni mancha de iniquidad. Y la prueba del Señor, el mandamiento del Señor fue, de este árbol no. No lo pueden tocar, no lo pueden comer. Y agregó, y el día que desobedezcan, el día que coman, van a morir. Lo más importante para nosotros, hermanos, es saber qué es verdad, vivir qué es verdad, experimentar y ser laboratorio de verdad y solamente de la verdad. El Señor le mostró a Adán y Eva la verdad y se la redujo a un mandamiento que comenzaba con una expresión negativa. No, de este no. Si hubieran tenido confianza en esa revelación, nosotros tendríamos otra historia en esta tierra, en este mundo, y no habría pecado. Pero Adán y Eva rechazaron el primer no de Dios. Y nosotros conocemos las consecuencias de haber rechazado ese primer no. Ellos perdieron, y voy a hablar de un misterio. Voy a hablar de un misterio que no debería de ser misterio para nosotros, si nosotros hemos aceptado la revelación. Después del pecado, el Señor tuvo que desarrollar una metodología para alcanzarnos a nosotros en el pecado, para ayudarnos a nosotros en nuestra condición pecaminosa. Antes del pecado, el Señor hablaba con ellos, se comunicaba con ellos directo, persona a persona. Eso era un asunto que nosotros no nos podemos imaginar. Pero después del pecado, eso se interrumpió. Eso fue imposible, porque ningún pecador puede ver al Señor y vivir. La gloria, el vestido de gloria y el cuerpo de gloria
y toda la vida de gloria de la imagen de Dios que el Señor le dio a Adán y a Eva, coincidían perfectamente en la presencia del Señor. Ahí no había ningún choque, ninguna fricción entre la presencia concreta, real del Señor y la presencia de ellos. Pero tan pronto ellos pecaron, eso se perdió y eso es misterio. Lo recuperaremos en la tierra nueva. Si tú y yo perseveramos en el amor de la verdad, si tú y yo perseveramos en el odio al engaño, en el odio al pecado, en el aborrecimiento a la maldad, si tú aborreces la maldad con todo tu corazón, con toda tu fuerza, tú y yo estaremos en el árbol de la vida y experimentaremos otra vez el ver al Señor cara a cara. De lo contrario, nadie verá al Señor. Recuerden el versículo de Pablo en Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Adán y Eva perdieron ese privilegio que el Señor les dio por creación, de que la gloria de la imagen de Dios creada en Adán y Eva podía contemplar directamente la gloria de Dios sin ninguna inhibición. Posiblemente el hombre más miserable de la historia tiene que haber sido Adán. El hombre más pobre de la historia debe haber sido Adán, porque él vivió el contraste entre lo que es la gloria de Dios y hablar con él cara a cara y perder ese vínculo. En la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, en su amor eterno que tiene para con nosotros, el Señor desarrolló un plan para mantener la comunicación con nosotros. Como dice Isaías 59, miremos este versículo brevemente. Como dice Isaías 59, en la misericordia del Señor. Miren lo que dice aquí Isaías 59, los primeros versículos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni hace agravado su oído para oír. A pesar del pecado, a pesar de mi depravación, a pesar de mi lepra, la mano de Jehová y el oído de Jehová no se ha agravado para no salvarnos, para no revelarse, para no manifestarse y para no mostrarnos su camino de redención y no perdernos. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Y a pesar de eso, el Señor se revela, el Señor se manifiesta, el Señor se proclama, el Señor se demuestra a cada pecador. Así esté empedernido en sus pecados. Qué misericordia, qué gracia, qué Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a la salvación de Él. Lo más terrible de un pecador es la ceguera. La ceguera, la pobreza, la condición miserable y no saber que soy ciego y que estoy desnudo. Esa es la situación más terrible. Y a esa condición
está llegando a la humanidad en esta hora final. El Señor se ha propuesto revelarnos y mostrarnos el camino. A este pueblo, el Señor ha sido demasiado considerado con este pueblo en este mundo occidental. En el Antiguo Testamento les dio a Moisés. En el Antiguo Testamento les dio a Elías. En el Antiguo Testamento les dio a Eliseo. En el Antiguo Testamento les dio a Isaías, Jeremías y otros tantos. A nosotros nos ha añadido, a nosotros nos ha agregado, con nosotros ha tenido todavía más misericordia. Y además de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, a pesar de la revelación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y las Sagradas Escrituras, el Señor nos ha dado a nosotros este conocimiento revelado, que no nace en la mente humana, que no nace aquí. Lamentablemente el hombre del pecado solamente cree lo que nace en la mente del hombre. De ahí el escepticismo, de ahí el agnosticismo, de ahí el ateísmo y todos los ismos que no son revelación de Dios. El conocimiento del hombre que nace aquí en la mente humana es mortal. Todo conocimiento humano nos hace orgullosos, nos engríe, nos exalta, nos sube, así como subió Lucifer. El conocimiento revelado, el conocimiento de Dios. Cuando Dios se revela a una persona y una persona recibe ese conocimiento, el primer resultado es el polvo, la humillación. Me vuelvo humilde, se vuelve el hombre humilde. Ese es el resultado de la revelación inmediato de quien recibe revelación. El que no recibe revelación se ensalza, se sube, cree que sabe. Es el contraste entre el conocimiento revelado. Porque cuando el Señor revela, es muy distinto de cuando nosotros aprendemos en esta tierra y somos informados. Cuando nosotros somos informados, acumulamos solamente teoría, acumulamos solamente hipótesis, acumulamos solamente textos, pero no vida. Cuando el Señor se revela, la revelación de Él es vida. La revelación de Él es justicia. La revelación de Él es perdón. La revelación de Él es hecho, no idea y no opinión. Cuando el Señor se le reveló a Pablo, fue transformado. Cuando el Señor se le reveló a Nicodemo, nació de nuevo. Cada vez que el Señor se revela, nace una nueva criatura. Así que el conocimiento de Dios no nace aquí. El conocimiento de Dios nace en la mente de Dios. Y Él simplemente lo que hace es manifestarlo, revelarlo. Si por la fe lo recibo, recibo el hecho de la nueva creación. Ese es el misterio de la obra de la salvación. El conocimiento de Dios es un conocimiento revelado.
Con esta salvedad, déjeme leer un versículo aquí, una sentencia aquí, que me trasnocha a mí y que me gustaría que los trasnochara a ustedes que están escuchando estos breves pensamientos. Vamos a leer esta sentencia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 es un anticipo de Apocalipsis. Es un anticipo de Apocalipsis 13. El Señor a Pablo le anticipó y le mostró a Pablo lo que más tarde le mostró a Juan en la isla de Patmos. Y Pablo lo sintetiza en este capítulo. Y quiero referirme aquí solamente a una sentencia. Comencemos a leer del versículo 8. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces será manifestado, será revelado, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos. La operación de Satanás. ¿Cómo fue la operación de Satanás en el jardín del Edén? Y desde ese entonces, él continúa siendo la operación de Satanás. Escuchen el conflicto de los siglos. Y escuchen esta operación. Escuchen esta operación de Satanás, ya no en el jardín del Edén, sino en nuestra cultura occidental. Leo la página 646 del conflicto de los siglos, en el capítulo que titula El conflicto inminente. Estoy comenzando a leer la página 646, el último párrafo. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Aquí tengo tema para hablar mucho tiempo. ¿Qué es lo que Dios te permite a ti? ¿Qué es lo que el Señor me ha permitido a mí para permanecer en mi egoísmo? ¿Y qué es lo que el Señor le permite a los ángeles caídos, a los demonios y al mismo Satanás? ¿Qué es lo que Dios le permite en este mundo desintegrado? Para mí es demasiado solemne. Responder por gracia a la verdad. Y todo eso lo da el cielo en salvación. Esa expresión de la hermana Juárez, a mí me pone demasiado pensativo. Y yo tengo que traducirla en la vida mía. Lo que el Señor le permitió a Satanás y todavía lo que el Señor le permite a Satanás,
crear una pestilencia. Todavía lo que el Señor le permite a Satanás, me lo permite a mí si yo acepto desobedecer su ley. Demasiado solemne para mí. Que me enseñe a mí la misericordia de Dios y la manera como Él me quiere salvar. Salvarme de mi egoísmo, salvarme de mi orgullo, salvarme de mi pecado, salvarme de mi condición desnuda, pobre, miserable, cuitada. Y todavía no verlo. Y todavía no verlo. Y aprovechar los dones de Dios para corromperme y depravarme más. Y todavía Él tiene misericordia y me espera en su manifestación de gracia para salvarme. Hermanos, entender al Señor, entender el misterio de la piedad. Imposible entender el misterio de la piedad, pero vivimos. Este mundo vive el misterio de la piedad y lo desconoce. Ojalá que tú y yo nazcamos a la luz y vengamos al arrepentimiento y recibamos la justicia de Dios para poder alcanzar la victoria sobre el pecado. Escuchen lo que sigue diciendo aquí. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbre de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. En cuanto Dios se lo permita. Hay dos bioquímicos en este universo. El primer bioquímico es Dios. Conoce la relación de la vida con la materia en este universo. Y el segundo que conoció sus secretos es Lucifer, el querubín cubridor, Satanás. Y el Señor le permite cosas. Este verbo utilizado con el Señor, yo no lo entiendo. Tengo que manejarlo por fe. Y la mejor ilustración que tengo de eso es Job. El Señor le dio permiso a Satanás de tocar a Job. Lo único que le reservó fue la vida, no lo mates. Pero le dio permiso para tocar a Job. Y todos nosotros conocemos esa historia. La pregunta es, y la pregunta solemne para mí, y se lo hago a ustedes, ¿qué permiso, qué yo he permitido hacer en contra de la voluntad de Dios? Que Satanás continuamente se aprovecha de esa libertad, de ese libre albedrío, donde yo tengo derecho a ser egoísta, tengo derecho a ser orgulloso, tengo derecho a manejar mi humanidad, tengo derecho a pervertirme. Y el Señor lo tolera, lo espera, me llama, me reclama, me insinúa, me gime con su Santo Espíritu para que yo no entre del pecado. ¿Cómo entender esto? Hermanos, permítanme decirles, yo no entiendo ese permiso de Dios al enemigo, a mi vida. Pero tengo que manejar eso por fe. ¿Cuántas veces tú y yo
¿Cuántas veces nosotros hemos pecado teniendo conocimiento que no debemos de hacerlo? ¿Cuántas veces? El Señor se aprovecha de mi condición pecaminosa para derramar su Santo Espíritu y darme arrepentimiento y regresar a Él. Pero el otro poder de Satanás se aprovecha de mi caída para reclamarme como de Él y estar perdido. En Tesalonicenses hay una expresión que deberíamos elaborar, pero se está acabando el tiempo. Esa sentencia está en el versículo 10 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad. ¿Qué será eso de todo engaño de iniquidad? ¿Qué será eso? ¿Cómo tú lo traduces en tu experiencia personal? Con todo engaño de iniquidad en los que perecen. ¿Qué estrategias desarrolla el pecador para adulterar? ¿Qué estrategias, qué pensamientos, qué sentimientos, qué estrategias desarrolla el pecador para robar? Aquí dice el versículo, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. ¿Cómo fue el engaño que Jacob preparó para quitarle la primogenitura a su hermano Esaú? ¿Y qué estrategias él desarrolló con todo engaño de iniquidad para aprovecharse de la ceguera y la vejez de su padre y fingir que era Esaú? ¡Qué engaño de iniquidad! ¿Cuál es tu engaño de iniquidad para disfrazar tu egoísmo, tu orgullo, tu suficiencia propia y continuar religiosamente engañando con la apariencia de piedad? Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Y aquí está la sentencia a la que quisiera referirme hoy, pero el tiempo se acabó. Por cuanto no recibieron el amor. Eso fue lo que perdió Adán y Eva en el jardín del Edén. Ellos perdieron el amor de la verdad para ser salvos. Ellos perdieron el amor de la verdad de ese no. Cada no de Dios necesita el amor de la verdad en ti y en mí para no pecar. El amor de la verdad. En esta condición caída, tú y yo hemos desarrollado el amor al error, el amor al engaño, el amor a lo falso, el amor al egoísmo, el amor al orgullo. Amamos lo falso, amamos el error, y ese error se ha convertido en verdad en nosotros. Sucedió con Adán y con Eva. Convirtieron la verdad en error, cambiaron el no en sí. Y tú y yo hemos hecho lo mismo. ¿Hacemos todavía lo mismo? Y el Señor en su misericordia se nos revela con su Santo Espíritu y nos muestra el camino. ¿Lo aceptaremos, hermanos? ¿Aceptaremos la verdad de Dios? ¿Aceptaremos los no de Dios?
¿Y tendremos amor por esos no? ¿O nosotros se ha cambiado el amor de la verdad por el amor al egoísmo, el amor a mi orgullo, el amor a mi vanidad, el amor a mi suficiencia propia, el amor a mi pecado, el amor a mi yo, en vez del amor al Cordero de Dios? Hermanos, examinémonos, porque este conflicto entre la verdad y el error termina. Y nosotros estamos viendo las evidencias más claras de cómo Satanás está trabajando para impedir que tú entres a amar la verdad. Escuchen lo que dice aquí el conflicto de los siglos. Escuchen lo que dice aquí. Página 647. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Hermanos, este servidor que ha sido ciego, desnudo, cuitado, miserable y pobre, no había visto una de las señales de Mateo 24. Pestilencias. Peste, pestilencia. En este año 2020 pasado, el Señor me ha permitido contemplar la pestilencia. Y esta pestilencia, fabricada en el laboratorio por seres humanos manejados por ¿quién? Y yo me pregunto, ¿qué lección yo aprendo de salvación de esto? ¿Qué lección aprendo yo? ¿Cómo yo percibo la profecía? ¿Cómo yo percibo la revelación? ¿Cómo yo percibo lo que el Señor me ha revelado? Nos ha mostrado en su palabra a través de los profetas y el Espíritu de profecía. Ese cumplimiento profético, ¿qué hace en mi vida? ¿O no ha hecho nada en mi vida? Para la gran mayoría de la humanidad, la profecía de Dios habrá sido en vano. Así como fue en vano el primer no que Dios le dio a Adán y a Eva. El Señor le reveló, antes del pecado, le reveló el mandamiento, le reveló el conocimiento, le mostró la seguridad revelada. De todo esto pueden comer y de esto no, y de este no. Y el día que desobedezcan van a morir. ¿Cuántos no te ha revelado el Espíritu Santo a tu vida? ¿Cuántos no te los ha revelado el Espíritu Santo? ¿Cuántos no codificados en esa ley de Dios el Señor nos ha mostrado a nosotros para revelarnos de una manera humana, en nuestro contexto humano, revelarnos el carácter de amor de Dios? Hay 8 no en esa ley de Dios. 2 positivos y 8 no, bien claros, porque la palabra no es la palabra más sencilla de cualquier lenguaje. La palabra no es la palabra más práctica y más sencilla de cualquier lenguaje. Hasta un niño entiende que no es no. El Señor reveló estos mandamientos no con códigos y libros,
sino que lo reveló con 8 no. A Adán y a Eva les dio un solo no y lo fallaron. A nosotros nos ha dado 8 no y 2 positivos. Y me pregunto, ¿los hemos aceptado en amor? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Adán y Eva perdieron el amor a Dios en el Edén por no guardar sus mandamientos. Pregunto, hermanos, pregunto, ¿amas tú a Dios? ¿Amas tú a Dios? Porque el que ama a Dios no desobedece. Adán y Eva amaron al Señor hasta el momento que quebrantaron ese no. Y cuando el amor se acaba, ¿en qué se torna? Todo lo contrario. Todo lo contrario. El amor no admite nada neutral. La verdad de Dios no admite nada neutral. La verdad de Dios no admite un tercer camino. La Odisea inventó un tercer camino. Ni frío, ni caliente, tibio. La Odisea inventó un tercer camino. No hay tercer camino en la verdad. No hay tercer camino en salvación. No hay tercer camino en redención. Lucifer no se inventó un tercer camino. Tibios, ni fríos ni calientes. En el Edén no había neutralidad. Obediencia o desobediencia. Amor u odio a la verdad. Rechazo a la verdad. Y hoy sigue siendo lo mismo. Lamentablemente, la humanidad ha inventado el tercer camino que la Odisea inventó, que Satanás inventó. Tibieza, neutralidad. ¿Cuánta gente dice, yo ni hago mal ni hago bien? Estoy bien porque no hago mal. Yo no le hago mal a nadie. Neutralidad. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos. Escuchen esta revelación. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Permítame detenerme en estos 2 versículos. Operación de Satanás. La operación de Satanás sobre tu vida. La operación de Satanás sobre tu vida es hacerte creer que tú eres más. Que tú eres más. Cuando Adán y Eva desobedecieron el no de Dios, ellos llegaron al punto de saber que eran más que Dios.
Cuando tú quebrantas un mandamiento que comienza con no, tú eres más que el Creador, tú eres más que el que nos redimió en el Calvario. Tú sabes más y rechazas la revelación. El proceso de este rechazo es para mí demasiado asombroso, porque el rechazo de este mensaje, aquí en este capítulo lo dice muy claro. Se cree a la mentira como verdad. Se cree al error como verdad. Satanás cree en su egoísmo que es verdad. Satanás cree que su orgullo es verdad. Satanás cree que su engaño es verdad. Y a esa condición llega cada pecador que rechaza el amor a la verdad y rechaza el llamado al arrepentimiento y a negar su yo. Todo el que se niega a aceptar que su egoísmo es pecado, el egoísmo se le convierte en verdad. El orgullo se le convierte en verdad. Y ese estado, ese engaño es lo final. Lo final. Judas llegó a esa conclusión. Adán y Eva llegaron a esa conclusión. Ananías y Zafira llegaron a esa conclusión. Y todos los pecadores llegan a esa conclusión. Y esa conclusión, el primero que practicó esa conclusión, el primero que llegó a esa solución fue Lucifer en el cielo. Lucifer, el error se le convirtió en verdad. El engaño se le convirtió en verdad. La suficiencia propia se le convirtió en verdad. El egoísmo se le convirtió en verdad. Y se propuso subir, estar más arriba, más alto, hasta que usurpó al Señor. Ese es el mismo proceso en tu vida. Ese es el mismo riesgo. Ese es el mismo riesgo en tu vida. Ese es el mismo riesgo en mi vida. Ese es el peor riesgo en mi vida. Que el error se convierta en verdad. Que la mentira se convierta en verdad. Que el egoísmo se convierta en verdad y que termine amando mi yo, amando mi egoísmo, amando mi orgullo, amando mi concupiscencia, amando mi lascivia, amando mi adulterio, amando mi robo, amando mi deshonestidad, amando todo lo que es engaño y mentira. ¡Qué estrategia tan terrible del misterio de iniquidad! Lograr engañarme a mí y hacerme creer que mi egoísmo es verdad, que mi orgullo es verdad, que mi suficiencia propia es verdad, que mi sabiduría propia es verdad y que todo lo propio mío es verdad. El versículo 9 dice, a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Hermanos, quiero inquietarles en esta hora. ¿Amas tú la verdad? ¿Amas tú lo verdadero? Porque el que no ama lo verdadero, ama lo falso. No hay neutralidad. No hay neutralidad. Aquí no hay tercer camino. O amo la verdad o amo el engaño. La Odisea inventó un tercer camino. El terrible engaño del cristianismo laodicense. Ni frío, ni caliente, tibio. Ni amo ni odio, ni amo ni odio. Pero la verdad no se puede manejar con neutralidad. O la amo o la aborrezco. A ver, miremos este versículo aquí en Hebreos. Abramos las Escrituras en el libro de Hebreos. Y vamos a mirar este versículo aquí que creo que está en el capítulo 1 de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Vara de equidad, la vara de tu reino. Vara de justicia, vara de verdad, vara de lo recto, vara de lo puro, vara de lo honesto, vara de lo que es verdadero. Versículo 8 de Hebreos capítulo 1, hablando acerca del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia. ¿Qué es lo que hay que amar? Lo que amó Jesús, el Verbo. Lo único que hay que amar es la justicia. Has amado la justicia y el que ama la justicia, el que ama la verdad, el que ama lo puro, aborrece el egoísmo. Automático. No se puede amar la rectitud, no se puede amar la justicia, no se puede amar la verdad y amar el pecado. No se puede, no se puede. Ese fue el secreto del Verbo, ese fue el secreto de Jesús. Amó la justicia y aborreció el pecado. Y ese fue el secreto para no pecar. Amar la justicia, amar la verdad. La Odisea ha destruido ese principio y ha inventado un tercer camino. Y por eso soy desnudo, soy pobre, soy cuitado, soy miserable, soy ciego. No lo reconozco, no lo reconozco, no lo reconozco. Y peor todavía, más veo en el otro su desnudez. Más bien veo en el otro su pobreza. Más veo en el otro lo miserable que es conmigo. Y yo no veo nada en mí. Lo que veo es que estoy bien. Terrible engaño del pecado. Terrible engaño del pecado. Llegar a amar mi desnudez, llegar a amar mi ceguera, llegar a amar mi vida miserable, llegar a amar mis cuitas y mi condición caída. Y por el contrario, aborrecer lo puro, aborrecer lo santo, aborrecer a Jesús. A ese estado llegó la nación judía. Y a ese estado estamos llegando nosotros hoy. A ese estado estamos llegando nosotros hoy.
La nación judía llegó a aborrecer a Jesús, la justicia, el amor, la pureza y la santidad, y lo declaró digno de ser crucificado. Y a ese estado tú y yo llegaremos, a menos que amemos la verdad con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza. Mis amados, aquí está la tarea para hoy. Aquí está la tarea para hoy en tu vida. Aquí está la tarea para tu vida hoy hasta cuando termine el tiempo de gracia que está próximo a terminar. Amar la verdad, odiar el engaño, odiar el error, amar los no de Dios, amar esa ley de Dios, tenerla escrita en tus neuronas, tenerla escrita en tus genes, tenerla escrita en tus cromosomas, amar esa ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad esos 8 no y esos 2 positivos. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es hora de que tú le permitas al cielo sellar esa ley de amor. Sellar esa ley que es lo que anuncia es el carácter de Dios. Lo que está detrás de cada no de la ley de Dios es el carácter de Dios, de que Dios es amor. Ojalá que nosotros, por la misericordia de Dios, por la obra secreta privada del Espíritu Santo sobre tu vida, ojalá que tú y yo, por contemplar la sangre del Calvario y ver a Jesús muriendo por tus pecados y por mis pecados, nosotros podamos recuperar el amor a la verdad, el amor a la revelación, el amor al no de Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre, tú nos has querido dar el amor a la verdad. Tú nos has querido dar el amor a tu ley. Tú nos has querido dar el amor a las cosas que tú has dicho no. Y el Señor Jesús sintetizó esa ley de Dios cuando dijo, si vienes a mí, niégate a ti mismo. Toma la cruz y sígueme. Oh Señor, permítenos amar esa palabra. Permítenos amar ese hecho. Y permite, amado Padre, que esa palabra de que si hemos llegado a ti, automáticamente por tu gracia nos negamos a nosotros mismos. Y nuestro egoísmo perece, odiamos nuestro yo, odiamos nuestro egoísmo, odiamos nuestra condición caída y amamos, Señor, la nueva criatura en Cristo que tú formaste, que tú recreas, que tú vuelves a darnos si solamente por la fe recibimos tu palabra. Guárdanos en esta hora, Señor, e impídenos, Señor, amar el error y danos la gracia de amar la verdad con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo, en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.